Hace poco escuché una frase que decía que la inteligencia artificial lo que ha venido a demostrar es la grandeza del hombre y creo que eso lo vamos a evidenciar hoy aquí en este importante foro. Muy buenos días, de nuevo les doy la bienvenida, gracias por estar aquí muy puntuales. Este se llama el Foro de Innovación en Salud, lo presenta el grupo Prisa Media y por supuesto también lo lidera Caracol Radio y W Radio con el apoyo de Johnson Johnson. Yo soy Paula Bolívar, directora de W Fin de Semana. Llevo 10 años cubriendo los temas de salud en la W Radio, así que para mí es un honor poder ver caras que durante años he estado ahí llamando, así que me siento muy feliz de poder estar aquí en este foro tan importante. Y la pandemia del COVID-19 evidenció que era importante poner en la agenda pública los temas de salud. Nos demostró que es importante hacer este tipo de conversatorios y hoy en nuestro país se evidencia que la salud sigue estando en la agenda pública. Tenemos varios desafíos como lo es la reforma a la salud, pero también varios líderes de nuestro país están pensando cómo mejorar esa estructura que tiene nuestro sistema de salud. Pero más allá de hablar de los desafíos, también es muy importante que hablemos de lo que está sucediendo no solo en Colombia, sino en diferentes partes del mundo, donde se están desarrollando iniciativas muy importantes en materia de innovación en salud. Desde el uso, desarrollando e implementando herramientas tecnológicas hasta el nacimiento de startups o gestión de la información. Es por esto que estamos hoy aquí reunidos para destacar y visibilizar todos esos elementos que, si se potencializan, pueden permitir y desarrollar en nuestro país un gran hub de innovación y de buenas prácticas en salud para toda la región. Para dar inicio a este foro, al escenario quiero invitar por favor a Alejandro Santos Rubino, es nuestro director de contenidos de Prisa Media y también es el líder quien más sabe de todos estos temas de tecnología e innovación. Así que Alejandro, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Muy buenos días a todos. Un placer estar hoy con ustedes. Quiero saludar muy especialmente a Daniel de Avanzo, gerente general de Johnson Johnson para América Latina, zona norte, a Luis Alexander Moscoso, subsecretario de Salud, que nos acompaña en la mañana de hoy, a todos los panelistas invitados, conferencistas que nos van a enriquecer este debate y a todas las caras y protagonistas de la salud que hoy nos acompañan en un día muy especial. No puedo dejar arrancar estas palabras introductorias y de bienvenida sin hacer referencia a los 40 años que hoy pues, nos siguen afligiendo de lo que significó ese holocausto del Palacio de Justicia, un momento muy difícil de nuestra historia, de nuestra democracia, que sacudió los cimientos de nuestra institucionalidad, también nuestra conciencia colectiva como nación de lo que éramos capaces de hacer, de lo que fuimos capaces de hacer después de semejante trauma que evidenció muchas cosas de nuestra historia, de nuestra violencia, de nuestra capacidad para sobreponernos frente a la adversidad, de cómo aprendíamos de momentos difíciles. Y como lo vemos mirando para atrás de lo que han sido estos últimos 40 años, en especial en el papel de la justicia, después de ese episodio oscuro, pues creo que aprendimos mucho y una justicia que en su momento fue arrodillada, arrinconada, masacrada, en esos momentos renació y se convirtió en una de las justicias más respetadas y admiradas del hemisferio. Le dio a la Constitución del 91 una nueva institucionalidad, con la Corte Constitucional, con la Fiscalía y después esa independencia y autonomía de la justicia, que brilló en unos momentos complejos como la parapolítica, como los intentos de reelección en los años comienzos del 2000
y que hoy, pues, con todos sus defectos, creo que nos podemos sentir orgullosos de la justicia que tenemos. Menciono ese episodio porque cuando hablamos de los desafíos de la salud, estamos hablando de momentos difíciles que estamos atravesando, muy complejos, donde realmente también se está desafiando toda la arquitectura, todo un sistema que se ha construido a lo largo de muchos años, por supuesto imperfecto, con problemas, como tienen problemas todos los sistemas de salud, con un sistema que tenía unas bondades indiscutibles y que en los últimos años pues, ha estado en el medio de un debate profundo, muy sensible, muy cargado, lleno de, digamos, elementos políticos e ideológicos. Podríamos decir que ha sido como toda una batalla campal alrededor de la salud en Colombia. Un punto de una salud donde, como decía Paula, después de la pandemia, pues la salud cobró una nueva importancia en lo que significa para las personas. Salieron a flote temas que estaban ahí escondidos y que la pandemia tuvo un impacto, como la salud mental, que sigue siendo una epidemia silenciosa. Y hoy, después de 2 años de debates profundos, pues seguimos en esa discusión de qué tipo de salud queremos. Hay muchos temas críticos, yo no voy a entrar aquí a mencionarlos, muchos de ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Lo cierto es que en estos momentos de crisis, como lo está viviendo el sector de la salud, tenemos que ver las oportunidades que se están presentando. Y yo diría, y me atrevería a decir, que estamos en el mejor momento para enfrentar este tema. Entonces me preguntarán, ¿cuál es el mejor momento? Si estamos en una crisis profunda. Y precisamente en estos momentos de crisis es cuando se ponen a prueba los líderes y se ponen a prueba las sociedades para tomar las decisiones profundas que van a transformar la sociedad en los próximos años y en las próximas décadas. Solo en esos momentos de crisis es cuando realmente mostramos el talante y de qué estamos hechos. Y eso no es solo la historia de Colombia, es la historia de la humanidad. A veces no se pueden tomar las decisiones profundas si no se toca fondo. Claro que es un reto. Yo diría que el debate de la salud, que lleva muchísimos años, que no es de este gobierno, viene de atrás. En este gobierno se ha agudizado, por supuesto, por el debate en torno a la reforma a la salud. Pero lo que hemos visto es una alineación de muchos protagonistas, tantos que tiene el sector salud, donde se empiezan a llegar a ciertos consensos, que antes era imposible. Un sector salud que tiene muchísimos protagonistas, que tiene muchísimos intereses, que tiene muchísimas visiones, que atraviesa todos los sectores, que mueve presupuestos monumentales y por lo tanto intereses monumentales, y se ve que ya empiezan a haber cierto tipo de acuerdos entre esos protagonistas. Eso me parece un avance importante. ¿Por qué? Por la situación de crisis y pues cómo el modelo, por supuesto, está hoy en día en entredicho. Y eso también hace que se valoren ciertos temas y que se lleguen a cierto tipo de acuerdos. Creo que la situación de un cambio de gobierno en lo que está dando nos da también una gran oportunidad para seguir debatiendo este tema. Hoy en el Congreso se está agonizando la reforma, pero paralelamente a toda la discusión política con altas dosis ideológicas, creo que, y todo, digamos, casi que la vorágine noticiosa alrededor de esas discusiones muy cargadas, muy pasionales desde cierto aspecto, creo que tenemos que también ser muy inteligentes en dar los debates también de fondo, de cómo está transformándose la salud, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y que esos debates digamos, muy sonoros que salen en los titulares de los medios, importantísimos, por supuesto, no pueden dejarnos desconcentrar de los debates profundos de lo que está sucediendo hoy en la salud. Porque está cambiando todo, los modelos están cambiando, el mundo está cambiando, los paradigmas están cambiando. Y creo que 2 factores fundamentales hoy nos muestran cómo está cambiando. 1, el envejecimiento de la sociedad, la transición demográfica está cambiando todo.
Y Colombia es el país que más está envejeciendo de la OCDE. Y Bogotá, y nos lo verá el subsecretario de Salud, es la ciudad que más está envejeciendo en Colombia y una de las ciudades que más está envejeciendo en el mundo. Hay unas velocidades insospechadas. Eso va al corazón del debate de la sociedad colombiana y en especial, muy en especial, a lo que significa el futuro de la salud en Colombia. Y ese tema es nuevo. Pues viene de atrás, pero se ha venido acelerando a unas velocidades que no imaginábamos. El segundo elemento es la irrupción de las nuevas tecnologías, que también han venido a atropellarnos y a sacudir la manera como estábamos entendiendo muchos temas, pues la educación, los medios y la salud. Y en la salud es uno de los sectores donde más se ha apropiado estas tecnologías emergentes que nos dan un abanico inmenso de oportunidades que antes no teníamos. ¿Y cómo vamos a adoptar esas nuevas tecnologías? ¿Cómo vamos a utilizar estos sistemas de información hoy en día donde casi que son compartimentos estancos o donde no se comparte la información precisamente para mejorar la atención a los colombianos, la atención a los pacientes? Son oportunidades únicas que antes eran mucho más difíciles. Menciono esos dos temas porque son temas que van al corazón del nuevo debate de la salud. Nosotros, desde Prisa Media, queremos contribuir a esas discusiones. Tenemos, por supuesto, el cubrimiento diario de los debates infinitos en torno a cómo debe ser el modelo de salud y que se concentran mucho en el Congreso de la República y en este debate pues, que ya lleva varios años. Y ahí estaremos cubriéndolo y lo estamos cubriendo de la mejor manera posible. Pero paralelamente tenemos que dar el otro debate, el debate de cómo en estos nuevos paradigmas y cómo está cambiando, vamos a dar los debates de cómo se está innovando la salud. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y cuáles son las nuevas herramientas? ¿Y qué tipo de nueva institucionalidad se necesita? ¿Y cómo la inteligencia artificial está cambiando la manera como se hace la salud? ¿Y cómo se atienden a los pacientes? ¿Y cómo está cambiando la realidad de los hospitales y las clínicas? Y cómo el envejecimiento de la sociedad está afectando y ya va a afectar el tema de la atención y el tema de la prevención y la salud preventiva y la medicina preventiva. Son temas muy de fondo que tenemos que dar. La pregunta para nosotros, porque no me excluyo como medio de comunicación, que somos parte del debate, es si estamos a la altura de responder a estos desafíos. Porque nos estamos poniendo a prueba. Nos estamos poniendo a prueba. Y aquí, si esperamos a ver las cifras y si vemos el último, pues todas las semanas salen noticias. Hoy salió el de la Defensoría sobre el tema de la escasez de los medicamentos, los dramas, sobre el deterioro de la atención en la salud de los pacientes, dramático, sobre la quiebra de clínicas y hospitales, terrible, y no quiero seguir, sobre los paros del magisterio en torno al nuevo modelo que también salen a protestar. Y bueno, la lista pues es larga, ustedes la oyen, la leen todos los días y hay que pararle muchas bolas. Y la otra es este debate, el debate que queremos nosotros de los medios estimular y reflexionar sobre los temas que están cambiando el tema de la salud. Y la palabra innovación no es gratuita. Tenemos que empezar a pensar distinto. Esta es una oportunidad para avanzar, tomar decisiones de fondo, adoptar, digamos, todas las oportunidades y herramientas que nos está ofreciendo este nuevo mundo y ver si realmente vamos a ponernos de acuerdo en recoger lo mejor del sistema de salud que teníamos y hacer los cambios que también se necesitan. Para eso tenemos que dar los debates que toca con buena información, con serenidad, con madurez, con respeto, en un mundo del irrespeto, de la posverdad, de las pasiones y de las ideologías y de los populismos, lamentablemente. Y por eso pues tenemos nosotros ese desafío, quienes somos más serenos y pensamos que la razón tiene que ser parte fundamental de esta discusión. Entonces, pues, perdónenme, me extendí un poco, pero creo que este debate es un gran debate. Estamos en un gran momento para que salgamos con propuestas consensuadas a unos colombianos que necesitan y que claman a gritos una nueva atención, un nuevo sistema
que nos permita avanzar en uno de los temas más fundamentales que tiene Colombia, que es la salud, que no es otra cosa que la defensa de la vida. Así que muchísimas gracias, y para Prisa Media es un honor y un placer poder participar y ayudar a catalizar este tipo de debates. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro director de contenidos del grupo Prisa, Alejandro Santos. Y como él lo decía, la palabra innovación no está ahí porque sí, sino que la palabra innovación tiene que llevar al cambio, a mejorar la vida de las personas, y eso tiene que ser cuantificable y tiene que ser eficiente. Ahora quiero darle paso al doctor ahora le quiero dar paso al doctor Luis Alexander Moscoso. Él es subsecretario de Bogotá, creo, sí. Subsecretario de Servicios de Bogotá y Aseguramiento de la Secretaría de Salud de Bogotá, y lo recuerdo mucho porque fue el ex viceministro de Salud de la pandemia del COVID-19 y a él le tocaban todos los chicharrones de la pandemia. El ministro salía a decir, sí, llegaron vacunas, y al viceministro le tocaba decir a dónde no llegaron los medicamentos, las cifras de fallecidos. Así que, doctor Moscoso, qué honor volverlo a ver, y por favor adelante con sus palabras para este panel tan importante. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor darles la bienvenida y participar en la mañana en el Foro de Innovación en Salud, un espacio que busca la reflexión y compartir experiencias relacionadas con la transformación en la atención de salud a través de la innovación y la incorporación de estrategias a la vanguardia acordes a las necesidades del país. En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura y la puesta en operación del modelo Más Bienestar, la Secretaría de Salud ha asumido el compromiso de favorecer condiciones de salud equitativas, resolutivas y sostenibles, garantizando el enfoque diferencial y poblacional y territorial. Nuestra promesa de valor es que cada persona que haya en la ciudad pueda alcanzar el máximo potencial y contribuir al bienestar colectivo. La innovación que hoy se promueve debe atender las necesidades que hoy tenemos. Y como lo decía Alejandro, las necesidades de hoy son distintas. Hoy tenemos más edad, hoy somos más viejitos, hoy tenemos más infartos, 38.000 infartos al año en Bogotá. Hoy tenemos más accidentes cerebrovasculares, 8.000 accidentes cerebrovasculares al año en Bogotá. Hoy tenemos más pacientes oncológicos. Tenemos 20.000 pacientes en este momento incidente, y tenemos más de 150.000 pacientes oncológicos prevalentes. Es una realidad muy distinta de hace 20 años. Y nosotros debemos atender esta realidad, la realidad de hoy, pero en un entorno muy complejo. Los recursos no alcanzan. Los recursos no alcanzan. No alcanzan en Colombia y no alcanzan en el mundo. ¿Será que vamos a seguir haciendo lo mismo de la misma forma? Pero hoy los ciudadanos viven distinto. Hoy los mayores de 40 años difícilmente utilizan el teléfono. Y hoy seguimos pensando en el teléfono como mecanismos de acceso a los sistemas de citas, por ejemplo. Temas que no son lógicos. Hoy tenemos una nueva forma de vivir, y esa nueva forma de vivir la tenemos que traducir en este nuevo espacio. Y la tecnología y la innovación no es solamente la tecnología y la infraestructura, sino también nuevas formas de gestión. Modelos predictivos. No sabemos las mujeres menores de 50 años, gran parte de sus factores de riesgo. Sí, sabemos que tuvo un evento familiar, sí lo sabemos. Sabemos en dónde vive, sabemos cuántos hijos tienes, sabemos qué mecanismos de planificación tenemos. ¿Tenemos que seguir haciendo estos enfoques generales o tenemos que dirigirnos hacia la gestión de riesgo, a identificar quién tiene riesgo y qué más riesgo? Y en esto las nuevas tecnologías son fundamentales. La telesalud. Hoy
No necesariamente decimos que la telesalud es para áreas dispersas, no, la telesalud es para todos y en todas partes y en todo momento. Conseguir un endocrinólogo pediátrica en Bogotá es extremadamente complejo. Y si lo obligamos a desplazarse 4 horas, 2 de ida y 2 de venida, pues vamos a tener menos recursos de qué, de endocrinólogo pediatra, cuando hay hoy tecnologías muy importantes, la interoperabilidad. ¿Cómo es que llego al consultorio médico y le pregunto cuáles son sus antecedentes? No tiene sentido. Esos antecedentes me lo han preguntado 460 veces a lo largo de la vida. Tengo que tener modelos interoperables que me permitan tener la información hoy en tiempo real, pero la información calificada, porque tanta información es imposible de leer y de estudiar. Hay que darle valoración a esa información y qué es lo que se requiere para cada uno. Debemos de cambiar. Nosotros seguimos con un modelo prestacional. Seguimos con un modelo que busca atender. Y atender es importante, pero más importante es gestionar el riesgo de las personas. Si no gestionamos el riesgo y cambiamos nuestra forma de pensar y tener personas más sanas, va a ser complicado. Yo asistía en un foro estos días y me decían que este año están naciendo los niños de los 120 años. Los niños que nacen hoy van a vivir 120 años. O sea, eso nos genera unas nuevas responsabilidades, pero esos niños que nacen hoy hay que gestionarles el riesgo desde que nacen. Ojalá podamos ese infarto retrasarlo, que no se presente. Ojalá no tener una ACV. Pero también tenemos que innovar en formas de atención, de atender la inteligencia artificial, los nuevos algoritmos de decisión. Pero esas nuevas formas no podemos construirlas desde un solo lado, tenemos que construirlas entre todos, de forma intersectorial, con unas políticas públicas basadas en la evidencia y donde todos participemos en la construcción. Yo voy a atreverme a comentar un ejemplo simplemente de innovación que estamos trabajando, la línea 125. Esperamos que a partir del 15 de enero del año entrante, hoy todos somos conscientes de la congestión de urgencias. ¿Lo tenemos claro? Que usted tiene que ir a esperar 7 horas en una consulta de urgencia para que lo atiendan. Claro, porque el modelo de salud no atendió, no tiene una franja de atención de población, que son las poblaciones con enfermedades crónicas agudizadas o enfermedades subagudas. Una infección de vías urinarias es una consulta externa, pero no una consulta externa de 4 o 5 días. Esa no le sirve. Entonces usted tiene que irse ¿a dónde? A una urgencia, y cuando usted llega a la urgencia ya llega tarde y termina ¿qué? Hospitalizado o con una complicación. ¿Qué pasa si usted a partir del 15 de enero, cuando tenga ganas de orinar seguidas y le arda para orinar, disuria y poluria, usted diga, puedo tener una infección de vías urinarias, y en vez de pensar en la consulta externa, levanta el teléfono, llama al número 125, en el 125 le responden en 20 segundos, traen su historia clínica, sus algoritmos de sus condiciones previas, y a través de algoritmos de decisión de una serie de preguntas les determinamos la vía de salida. ¿Será que no podemos atender para pacientes sin riesgo esa atención a través de una telesalud? Seguramente sí, y descongestionamos ¿qué? El servicio de urgencias para pacientes de riesgo en una mejor consulta prioritaria o con paciente con movilidad reducida. Porque hoy obligamos al paciente con movilidad reducida a ir a un centro de urgencia. ¿No será mejor que vayamos a su casa y lo atendamos en su casa? Pero si usted tiene una urgencia de triazo 1, 2 o 3 y usted requiere un vehículo, ¿será que ese vehículo, si usted tiene un infarto, ese vehículo debe ser una ambulancia sencilla o ese vehículo debe ser una ambulancia que lleve la tecnología para que hagan los exámenes básicos en la ambulancia y lo lleve al centro donde lo estén esperando para que le puedan hacer la trombolisis o en el caso de una ACV la trombectomía? Todos esos son nuevos modelos de gestión en los que estamos trabajando y construyendo para la ciudad. Esos son modelos de innovación y de desarrollo. Por este foro nos parece muy interesante porque nos invita a pensar juntos en el futuro de la salud de Bogotá y del país. Cómo transformamos y cómo con los recursos que tenemos disponibles podemos lograr una mejor calidad de vida para las personas y una salud más inteligente, más cercana y humana.
Agradecemos a todas las instituciones, expertos, universidades, referentes de los diferentes participantes por su compromiso y hacer la construcción de un mejor país. Muchas gracias. Gracias, doctor Moscoso, Luis Alexander Moscoso, subsecretario de Salud de Bogotá, y ahí ya nos dio un titular, ¿no? Entonces, la línea 125, atención en 20 segundos para descongestionar el sistema de urgencias, muy importante, eso se llama innovación. Pues con estas palabras tan importantes del doctor Moscoso, damos por instalado este foro en donde nos acompañarán personas de todo el espectro de la salud en paneles, conversaciones, presentaciones y mucho más. Y es por eso que para dar una mirada general de cómo se encuentra Colombia en materia de innovación en salud en los diferentes frentes, quiero por favor invitar al escenario a Gilberto Mejía. Él es director general de la Fundación Clínica Chayo. También, por favor, Daniel Durán, quien es gerente general para Latinoamérica Norte de Johnson & Johnson, a quien además agradecemos por su apoyo a este importante encuentro de innovación en salud. También, por favor, quiero llamar a Carolina Muñoz, ella es la directora del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, y a Ignacio Sarante. Él es el director del Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana. Este panel, como ustedes observan, por supuesto que tendrá diferentes perspectivas que seguro nos dejará grandes insumos y aportes. Este espacio aquí en el Grupo Prisa lo hemos definido como los retos y oportunidades de Colombia para convertirse en un referente de innovación en salud en América Latina, y será moderado por nuestra colega Diana Calderón, directora del noticiero del Mediodía y de Hora 20 de Caracol Radio, a quien por supuesto le cedo la palabra. Pues muy buenos días para todos y gracias. Gracias por este aforo, increíble la cantidad de gente. Y bien lo decía Alejandro Santos hoy, porque cuando me comentó de la importancia de este evento, pensaba cómo vamos a hablar de innovación en salud en un momento en el que el sistema tiene los más grandes desafíos. Y estoy de acuerdo, es precisamente en esos momentos cuando tenemos que hacerlo. Colombia tiene instituciones médicas de referencia, laboratorios, universidades, investigaciones, clínicas de verdad que yo misma he visto, esa tecnología, esa innovación. Además estamos llenos de startups en el tema de salud que vale la pena mirar. Según datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 28% de los grupos de investigación activos en Colombia están enfocados precisamente en ciencia de la salud y biomédicas. No es un porcentaje menor. La inversión nacional en ciencia y tecnología, ese sí apenas alcanza un 0.34% del PIB. Es una cifra muy por debajo del regional, que está en 0.7%, y muy distante de un 2.5% que invierte en las economías de la OCDE. Gilberto Mejía, ya les contaba nuestra compañera, Daniel Davanzo Durán, Carolina Muñoz, Ignacio Zárate. Vamos a empezar, pero antes de preguntarles un poco sobre esas ventajas competitivas que tiene Colombia para ubicarnos en los países de la región como un gran hub de innovación, yo sí quisiera pedirles un pequeño ejemplo a cada uno desde su área de lo que es innovación en salud. Ya nos decía el doctor Moscoso, la línea 125, otras, la virtualidad, la atención en casa, todo ese tipo de cosas en las que hemos avanzado. Pero si yo le preguntara a cada una de ustedes, a Carolina, desde el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, ¿cuál sería la innovación que en Colombia destacaría? Me encantaría que empezáramos por establecer
ese elemento de innovación como para que todos sepamos de qué estamos hablando? Carolina. Bueno, muchas gracias. Creo que es una excelente pregunta y desde la academia y desde ingeniería biomédica, esa innovación puede ir en diferentes líneas de investigación que nosotros tenemos, pero yo creo que es muy importante no solamente quedarnos en lo académico, sino la articulación. Creo que a pesar de que hay diferentes esfuerzos hoy en día, como CONET, como Impulsa, como diferentes estrategias, todavía nos falta un poco más articularnos en la academia, el sector público, el sector privado, mejorar la inversión, y ese ejemplo, digamos, me va a salir un poco del ejemplo de la telemedicina y demás, porque también podemos impactar desde ahí, pero también pensar en la producción de soluciones en Colombia, y eso tiene que ir articulado desde la investigación para poder trascender a la parte de la evaluación, de la regulación y finalmente que llegue al paciente. En la academia se generan muchas ideas, se quiere impactar, los estudiantes son muy emocionados por aportar desde su conocimiento a la salud de diferentes maneras, pero es muy difícil trasladar eso que sale ahí a la vida real, a los pacientes. Entonces yo creo que eso es innovación también, pero tenemos que trasladarla y que pueda usarse en la sociedad. Y para trasladarla se requiere esa articulación, pero voy a volver después sobre eso porque no me ha dado el ejemplo. Quisiera que pensara en esos estudiantes que están trabajando en algo que la haya sorprendido y que diga, esto vale la pena que se tenga en cuenta. Doctor Gilberto Mejía, director médico de la Clínica Chayo. Bueno, muchas gracias y a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, a Prisa por la invitación. No, no está funcionando este. Aló, aló. Bueno, ya los agradecimientos a todos por estar acá, por la invitación a la Fundación. Voy a intentar de contestar la pregunta muy rápidamente, pero no quiero dejar pasar el momento para contarles una cosa. La fundación, desde que se funda en el 57, tiene 3 principios fundacionales: excelencia asistencial, educación e investigación. Y la hemos mantenido durante estos casi 70 años. No podemos perder de vista que todos ustedes, la gran mayoría de los que están acá, son jóvenes. En 5 años, esta salud no va a ser la misma. Eso es clarísimo. Las reformas de salud que se están haciendo no son las del futuro, son las para solucionar un tema actual, pero ningún tema de los que les voy a mencionar rápidamente. La gente que está pensando en innovación en salud debe pensar en 10 cosas, y eso está muy claramente establecido. Telemedicina, sensórica, dispositivos y programas que ustedes tienen en los celulares, manejo de imágenes, reconocimiento del lenguaje natural, inteligencia artificial para tener datos y hacer predicción, robótica para sacar adelante los pacientes, y 2 temas que acá son expertos: lectura del genoma y escritura del genoma. Si no pensamos en eso, vamos a estar por fuera del foco del mundo, porque va a cambiar muy rápidamente la atención en salud. Hay que pensar en eso. No estoy diciendo que no sacamos adelante los problemas actuales, pero el que no esté pensando en eso está muerto. Ejemplo, claro. En la fundación de estos 10 temas que les dije, trabajamos en 8 desde hace muchos años. Nuestro mayor éxito, podría decirles actualmente, que es la integración de la telemedicina con la sensórica. Hemos tenido 6.000 pacientes manejados de forma remota, con telemedicina, con sensórica, en las regiones más apartadas del país. Tenemos pacientes en Itzmina, en San Andrés, en Leticia, Melgar, que no es muy lejos y todos lo conocemos, San Vicente del Caguán, en el cual podemos estar ayudándole al médico que está allá, al médico rural que tiene un caso complejo, lo llevamos y le acompañamos monitorizándole desde la Fundación Chayo 13 variables hemodinámicas. O sea, es como si el paciente estuviera en una unidad de cuidado intensivo. Y eso soluciona el problema de ese paciente que está en la vida remota. Esos pacientes, cuando los diagnosticamos en la clínica y dirigimos los tratamientos por médicos especialistas con muy alta tecnología, disminuye los costos de atención. Hay que acabar con ese concepto.
La tecnología no es costosa. La tecnología es gana-gana si se utiliza adecuadamente, en todos los aspectos. Y todo eso lleva a la medicina de precisión, que es otro de los ejemplos en los cuales claramente disminuyen los costos si se utiliza adecuadamente. Este programa nos permitió eso, Diana, atender pacientes remotos. A un paciente en la Colombia profunda, en Leticia o en San Andrés, que tuvimos pacientes de esos, trasladarlo solo para hacer un diagnóstico a Bogotá le cuesta al Estado 50 millones de pesos. 50 millones de pesos. Con nuestros programas de telemedicina real, sensórica, en lo cual el médico está con el paciente allá, eso cuesta 1.200.000 pesos. ¿Será que es beneficioso? Entonces, eso es a lo que yo les invito y ese es un ejemplo real de lo que estamos haciendo en la Fundación. Diana, gracias. Pues yo conozco un caso precisamente de la Fundación y un caso en la Colombia Profunda, y es un aparatico muy pequeño con el que el paciente sale para poder medir su pulso, para poder medir todos los cambios que tenga su corazón, y al celular recibe la llamada. Y pude entrar a ver en la clínica Chayo sensórica exactamente cómo se muestra lo que está pasando en el corazón de ese paciente que está en Leticia o está en Bogotá cuando termina un episodio cardíaco, por ejemplo. Lo escucho, doctor Daniel Davanzo. Diana, gracias. Buenos días a todos. Un honor estar aquí hoy para hablar de un tema tan importante que es la innovación en salud en Colombia. Un preaviso, como todos ya notaron, desafortunadamente no soy colombiano, entonces que esfuérzome para, de alguna manera, no molestar este hermoso idioma que es el español, pero perdóname ya de antemano si sale algún portuñol o algo que no es español. Bueno, a tu pregunta, Diana, la innovación a Johnson & Johnson es algo muy complejo. Un ejemplo, un cáncer hematológico que hace 15 años, 10 años, el paciente moría después de 2 años, tenía una sobrevida de 2 años. Y hoy hablamos de una cura funcional. Y eso no es solo por la molécula, innovación no es solo la molécula, es cómo podemos prevenir o que se puede prevenir y tratar lo que no se puede. Eso es mejores diagnósticos, es una intervención temprana, es cómo podemos estar al lado del equipo médico, pasando conocimiento, transfiriendo información que sea valiosa, valuada para que ellos tomen la mejor decisión que pueden tener. Y cuando hablamos de innovación, seguramente el propósito más grande que tenemos es con los pacientes. Pero innovación necesitamos, en salud, perdóname, necesitamos de una mirada un poco distinta. Innovación en salud no puede ser vista como un costo, hay que ser vista como una inversión. Y esta inversión ayuda a los pacientes, ayuda al bienestar, al desarrollo del país. Es un motor de crecimiento. Hoy hablamos de transporte, de logística, y seguramente Colombia, por toda la estructura que tiene, la salud también puede ser un motor de crecimiento del país. Muy bien. Ignacio Zárate. Bueno, Diana, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Voy con un ejemplo muy preciso. Nosotros en el Instituto de Genética de la Javeriana trabajamos con el doctor Moscoso, que se presentó ahorita con la Secretaría de Salud de Bogotá, y yo trabajo en defectos congénitos, las malformaciones con que nacen los niños. Y uno de los problemas que tenemos es que los pacientes, y todos seguramente hemos sido pacientes en una consulta o en una hospitalización, somos muy queridos y muy juiciosos cuando estamos al frente del médico. Y nos dice que no comamos azúcares y que no tomemos alcohol y le decimos que sí a todo. Pero cuando el paciente sale del consultorio es un peligro, es vulnerable. Nosotros trabajamos con lo que más mata niños en Bogotá, que son las cardiopatías congénitas. Defectos en el corazón de los niños. Actualmente están naciendo más o menos entre 100 y 120 niños en Bogotá con una cardiopatía congénita. O sea que es un problema realmente de salud pública. Y esos niños que nacen, Bogotá tiene la infraestructura para solucionar su problema. Tiene grandes cirujanos cardiovasculares, tiene muy buena infraestructura, pero se nos siguen muriendo por un tema de barreras de acceso, porque estos niños a la mayoría hay que mandarlos a la casa que ganen peso.
El desarrollo que venimos haciendo junto con un programa que nos financió MinCiencias con la Universidad de los Andes y la Cardio, la Javeriana y la Secretaría, hicimos un programa, un software que se llama Delfos, que lo que hace es poder seguir a esos niños y tenemos en un mapa de Bogotá todos los niños semaforizados, los que van bien, los que tienen problemas y los que tienen urgencia. Y además, después de que tratamos Estamos hablando de cuántos niños. En la primera cohorte teníamos 600 niños y como le digo, nacen en Bogotá más o menos unos 100 niños, o sea, estamos hablando de 1.200 niños solo en Bogotá con una cardiopatía. Y lo que hicimos luego, tratamos de hacer que ese software se comunicara con las pacientes, pero nos dimos cuenta que los teléfonos no eran tan inteligentes de nuestros pacientes y que era difícil instalar un software. Así que buscamos la herramienta que más penetración tiene hoy, que es WhatsApp, y hicimos un chatbot de WhatsApp. Y con eso nos comunicamos con la mamá que tiene el niño en la casa y podemos preguntarle si le dieron la cita o no, si la autorización de la EPS estuvo, si cuando llegó allá lo atendieron o si tiene algún problema médico. Y eso ha hecho que nosotros podamos potenciar nuestro seguimiento de todos esos niños y que las mamás se sientan realmente acompañadas y de una manera sincrónica puedan enviarnos un mensaje y puedan decirnos, mire, tengo tal problema e intentamos resolverlo. Innovación para solucionar problemas fáciles de manejar. Muy bien. A mí me gustaría que cada uno me contara un poco cuáles son esas acciones que se requieren. Usted hablaba ahora, Carolina, un poco de la necesidad de esa articulación. O sea, ¿qué es lo que necesitamos para consolidarnos en una proyección internacional, para posicionarnos como un hub de innovación médica y tecnológica hacia los países de la región? ¿Y dónde hay referentes en la región que deberíamos estar de alguna manera siguiendo? También a esto me refiero con lo que tiene que ver con regulación, lo que tiene que ver con inversión. Bueno, yo creo que es muy importante, digamos, tener en cuenta la regulación. La regulación es uno, tal vez lo vemos como una barrera hoy en día, pero nosotros también tenemos, digamos, una responsabilidad allí. Entonces, creo que para lograr ser un hub de innovación en salud, tenemos que tener en cuenta que podemos impactar desde cada una de nuestras labores, pero además de convertirnos en productores, como lo decía, y para ser productores de dispositivos o de innovaciones, tenemos que tener definitivamente una articulación con la regulación, que hoy en día tiene muchas quejas, que hay decretos que son muy viejos y que entonces son muy limitantes en muchas cosas, pero también en la pandemia vimos que había estas llamadas sandboxes que permite que haya una agilidad y tal vez una supervisión cercana, pero rápida para poder crecer e ir a la par de la regulación. En salud es aún más importante, digamos, en innovación de base científica, es un poco más demorada el tiempo del desarrollo, pero también tiene mucho más riesgo, o sea, es una vida la que está en riesgo. A veces con la parte tecnológica que va mucho más rápido, también hay una responsabilidad de regulación, pero esta regulación, digamos… ¿Hay algún ejemplo en regulación que me pueda dar concretamente que requeriría modernizarse, que requeriría avanzar hacia algo? Sí, en este momento no recuerdo el decreto, pero es un decreto del 2005 precisamente para desarrollo de dispositivos médicos en Colombia, en donde tiene una cantidad de pasos, sobre todo en la parte digamos, del desarrollo. Por eso decía que va de los dos lados, y es que a veces cuando desarrollamos dispositivos médicos no tenemos en cuenta desde el prototipo que tenemos que clasificar nuestro dispositivo médico en diferentes riesgos y que dependiendo de qué riesgo 1, 2 y 3, que sea más invasivo o no, va a tener un proceso o una ruta de regulación que nos van a exigir. Y eso, cuando queremos llevarlo a la construcción del prototipo, pues simplemente llegamos y nos toca volver a hacer todo porque no tuvimos en cuenta una ruta regulatoria. Y la otra cosa es los proveedores, quiénes nos van a fabricar, quiénes nos van a escalar. Y a veces tampoco existen acá esos proveedores, entonces hay que empezar a desarrollar este encadenamiento de proveedores que sean capaces, que tengan el registro
digamos, calificado por el INVIMA para producción de dispositivos médicos, para que podamos llegar allá, a proponer y a llegar con nuestras soluciones innovadoras hasta el final. Entonces, la ruta regulatoria es muy importante desde el regulador, que la tiene que actualizar y darnos esos espacios para ser mucho más ágiles, como para ser un hub, y desde nosotros para tenerlo en cuenta desde el principio y ser algo que inculquemos a estas nuevas generaciones que hay que tener en cuenta, porque a veces pensamos mucho en la solución, pero no pensamos en que tiene que tener unos requerimientos, que quien lo va a fabricar tiene que tener unos requerimientos para poderlo llevar hasta el paciente. ¿Qué dispositivos médicos, alguno me puede contestar, producimos en Colombia y que sean dispositivos de avanzada? Porque uno se imagina el mundo y dice, pues estos dispositivos realmente pues vienen de afuera. Las grandes innovaciones en términos de tecnología viene de afuera, o ya tenemos nosotros una en Colombia que podamos destacar. Bueno, que yo sepa, hay una empresa, digamos, no tanto de dispositivos, pero bueno, hay una en particular que es la Fundación Cardiovascular, que está en Bucaramanga, que tienen ya certificada su planta, que están produciendo, por ahora creo que están, digamos, copiando o haciendo cosas que ya estaban, pero la idea es empezar a producirlo porque ya tienen certificada su planta de producción, pero hay otras como los insumos. Entonces, en la pandemia también lo vimos, insumos tan básicos como los tubos, como las puntas, como cosas plásticas. Entonces, hay empresas en Medellín en particular que se trasladaron de los plásticos normales a querer producir ahora dispositivos médicos clasificados dentro del diagnóstico. Entonces, ya estamos avanzando, pero todavía nos falta identificar, digamos, otros actores. Desde Johnson & Johnson en el tema de vacunas, por ejemplo, podríamos contarle al auditorio si somos capaces de esa producción en Colombia, cómo estamos frente al tema y cómo está trabajando Johnson & Johnson en ese punto. Perfecto. Al tema de vacunas, Johnson & Johnson desarrolló, como todos saben, la vacuna para COVID por un momento muy especial del planeta. Y tan pronto, tanto que no podemos ni llamar de venta. Hicimos una donación a casi todos los países, incluso Colombia, para que podamos cerrar este periodo tan oscuro de nuestra historia. Johnson está muy enfocada hoy en temas de terapia génica, por ejemplo, cáncer, algunas otras enfermedades del sistema nervioso central, y vemos que Colombia en los últimos años ha desarrollado muchísimo su capacidad de investigación clínica, por ejemplo, de producción también, y veo que eso, como comentó la colega, es importante empezar. Entonces, que una vez que empezamos a producir, eso se dilata el conocimiento, se dilata el sistema, hasta que un día seguramente llegaremos también a innovar, a hacer innovación radical, como llamamos acá en Colombia, porque ya tenemos un cuerpo clínico muy experto, instituciones muy calificadas. Es mucho más como hacemos estas alianzas entre la industria, academia, gobierno y todos, para que con un ecosistema muy formado, que la base debe ser la confianza, logremos cada vez más tener este desarrollo. Seguramente tenemos acá en Colombia una gran oportunidad de tornarnos un referente en la región para salud, para innovación. Hay que entender muy bien las fortalezas que tenemos y preservarlas, y seguramente mirar qué podemos hacer mejor. Hoy tenemos algunas barreras que no permiten que la innovación en Colombia llegue a la par que sucede en otros países como Perú, como Ecuador, como México, como Panamá, que están acá. ¿Esas cerquitas. barreras cuáles son? Hay una barrera regulatoria. Hoy los tiempos para aprobación, sea de estudios clínicos, sea de aprobación para comercialización de medicamentos en Colombia, desafortunadamente hay un espacio para mejorar. Muy bien. Doctor Mejía, cuando usted menciona estos 10 elementos o líneas sobre las cuales debería el mundo estar pensando y Colombia estar pensando para llegar a tener un sistema en 5 años totalmente distinto, y si no nos quedamos atrás, uno piensa en los mecanismos financieros. ¿Cómo se financia exactamente esa evolución?
cuáles son los incentivos fiscales que se requieren, los modelos de cooperación internacional. ¿Quién paga por el desarrollo de todos esos procesos, por ejemplo, en las instituciones privadas? En realidad, la gran parte son recursos propios. Nosotros tenemos en la Fundación 2 centros de investigación. Y esos 2 centros de investigación, la Fundación paga a los investigadores directamente. O sea, no es como en algunos otros sitios que el médico presta un tiempito o la universidad patrocina. Nosotros pagamos investigadores para que nos hagan investigación de recursos propios. Actualmente tenemos 27 investigadores, de lo más variado. Hay biólogos, bioquímicos, ingenieros industriales, científicos de datos, una cantidad de cosas de esos, porque creemos que ese es el futuro y lo que debemos hacer. El apoyo de MinCiencias es bueno, es poco, y las convocatorias son en realidad muy pocas en el actual momento. Acceder a ellas es difícil. Nosotros digamos que tenemos algún tipo de ventaja sobre algunos otros sitios porque somos centro de investigación. Cuando uno es centro de investigación, como las grandes universidades, pues tienen más fácil acceso a regalías y a programas de ellos. Pero definitivamente yo te podría decir una cosa muy dura. A la Fundación actualmente el sistema le debe 220.000 millones de pesos. De los 220.000 millones de pesos, nosotros ahorita estamos en punto de equilibrio, estamos trabajando, tenemos unos márgenes operacionales adecuados, pero esos 220.000 millones de pesos no es para guardarlos, es para investigación, para educación, para tecnología. O sea, es para darle a la sociedad la retribución de lo que hace la Fundación Chayo. Entonces ese es el problema grande. La plata que nosotros tenemos disponible para eso se está agotando. Y tú preguntaste sobre si se hacen dispositivos. Claro que hacemos dispositivos. En la Fundación tenemos, en el último año, hay 5 patentes de dispositivos que estamos llevándolo a China, a Estados Unidos, a Colombia, para hacer protección de los más variados dispositivos, pero también, que es muy difícil que a uno lo reconozcan, en el laboratorio que se hace de medicina translacional en la Fundación, que hacemos investigación sobre abejas, sistema cardiovascular de las abejas, una cantidad de cosas, fabricamos nuestros propios sensores. O sea, son microsensores que se utilizan, que buscamos en el futuro llevarlo a la práctica clínica. Y es parte de lo que tratamos de hacer. El apoyo es difícil, llegar a esas instancias para que a uno le aprueben las cosas son muy complicadas y la burocracia siempre está presente. Bien importante. Estas 5 patentes se refieren a ¿qué tipo de dispositivos? De dispositivos que se han fabricado en la Fundación que vamos a comercializar. Solo les voy a hablar de uno porque los otros todavía están en proceso de protección y todas estas cosas. Tenemos un proyecto que está ya muy adelantado y es un fonocardiograma en el cual, como si fueran una Alexa, un sistema de estos, el paciente se lo coloca en el pecho y a través de los sonidos del corazón, el fono, como empezó la cardiología en el mundo, se compara por inteligencia artificial con nuestros exámenes que se hacen en el laboratorio de cardiología de todas las patologías. El sistema aprende y de vía remota le puede identificar a un paciente o a un médico que lo esté utilizando qué enfermedad cardíaca tiene el paciente por el sonido. Eso es un tema que estamos haciendo, uno de los que les puedo contar. Los otros pues van en camino. Ya y no les tenemos parece la más. posibilidad de los electrocardiogramas remotos que envían la información Claro que sí. directamente o que aparecen en los teléfonos, en los celulares inteligentes. Claro que sí, claro que sí. Si me permites un minuto, te cuento una experiencia. Claro que sí. En parte lo que nosotros hacemos, como les estaba diciendo, de las 10 tendencias, tenemos 8 que estamos trabajando. Hay una muy linda, muy linda, que es los dispositivos de los relojes. Muchos de esos dispositivos no están aprobados por el INVIMA, no están aprobados por la FDA, no están validados, pero sirven para muchos diagnósticos. El año pasado tuvimos un paciente de 70 años con un infarto un año antes. Ese paciente maratonista, súper aficionado, y el reto de él era: quiero correr la maratón de Madrid. Quiero hacer eso. ¿Qué hicimos? Pusimos con un Garmin de él, lo comenzamos a monitorizar desde la Fundación Chayo y lo dirigimos toda la maratón sobre la actividad física que debería hacer. Debe subir, debe bajar, descanse, pare,
su frecuencia cardíaca está comenzando a tener riesgo, está agitándose, tal cosa, disminuya, tal cosa. Y el hombre terminó y nos llevó nuestra medalla. Innovación. Hablemos un poquito de formación. ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son esas estrategias más efectivas para la formación, para retener el talento? ¿Qué tanto estamos avanzados nosotros en formar estudiantes, en formar investigadores? ¿Qué tanto de los colombianos, de los jóvenes, quieren formarse en estas áreas? Diana, yo le hablaría, yo trabajo, lo que más me gusta hacer es realmente enseñar, ser profesor. Trabajo con estudiantes desde primer semestre hasta los estudiantes de posgrado y que están en formación en doctorado. Yo cuando oigo, ahorita escuchábamos las malas noticias que hay en el país, creo que nos abruman, pero cada vez que yo voy a un evento como estos me encuentro gran cantidad de ejemplos y de jóvenes que están trabajando en soluciones de una manera impresionante. Y desde la industria farmacéutica de las universidades hay mucha gente haciendo cosas muy bien hechas. Yo les diría lo primero, hay que cambiar el chip, y eso me ha tocado desde el Instituto de Genética con mis investigadores. Son investigadores clásicos que han pasado proyectos primero aquí a Colombia y luego a NIH, a Reino Unido, etcétera. Pero hoy en día les digo, mire, el 10%, y no es una idea original mía, ni mucho menos, el 10% de su tiempo trabaje en una idea que sea innovación, que podamos generar una startup, que podamos realmente, eso que usted investiga, genere una solución real. Y eso ha empezado a cambiar realmente la motivación, no solo de los profesores, sino de sus estudiantes. Porque ahora, en este momento, ya tenemos en el instituto una startup que está trabajando una nueva tecnología que es CAR-T-Cell, que es tal vez una de las soluciones más importantes para cáncer, y lo que están haciendo es potenciar las células CAR-T-Cell. Estamos trabajando en innovación en diagnóstico porque los pacientes con enfermedades raras se demoran mucho en diagnosticarse. Estamos utilizando un modelo de inteligencia artificial para diagnosticarlos más rápido. Y yo voy a poner una innovación que no estamos haciendo, pero que queremos hacer, y es que en educación tenemos que cambiarle al médico el rol de diagnosticador. Todos creemos que los médicos debemos ser muy buenos diagnosticando, y el doctor House es uno de los héroes de todo el mundo porque él solamente mira al paciente lejos y dice, tiene tal enfermedad. Les digo, no es cierto, primero, pero no es cierto que seamos capaces de diagnosticar nosotros los médicos, porque es que hay unas 20.000 enfermedades de las cuales yo no me las puedo saber, punto, no me las puedo saber. Y por lo tanto estamos llegando a un punto en donde el diagnóstico depende del azar, de que ese médico haya ido a esa clase, ojalá no se haya levantado tarde, de que ese médico le haya tocado otro caso, de que ese médico haya ido a un congreso y haya oído de un tema específico y entonces yo logré mi diagnóstico. Eso no puede ser. Nosotros ya hoy con la tecnología que tenemos las herramientas suficientes para que hayan protocolos de inteligencia a lo que se artificial. refería Gilberto ahora, el manejo de imágenes, el reconocimiento del lenguaje natural, todo eso es en lo que tenemos que tener para poder diagnosticar. Todo eso es lo que queremos llevarlo, y nosotros con Ofelia tenemos un software que intenta diagnosticar los pacientes a través de un algoritmo de inteligencia artificial, o por web o por WhatsApp también. Hay que llegar rápido a esos pacientes. Ahí no hay un riesgo cuando le entregamos a la inteligencia artificial en este momento la posibilidad del diagnóstico. Sí, nosotros, por ejemplo, uno de los programas más famosos fue creado por un ingeniero de Microsoft que tenía un hijo con una enfermedad muy grave, y él hace el diagnóstico. Nuestro programa utiliza la inteligencia artificial para filtrar, pero luego un genetista atiende al paciente, sea por vía remota o sea directamente, pero siempre combinamos el humano con la inteligencia artificial. Pero insisto, no podemos dejar el azar de que a mí me diagnostiquen por simplemente que alguien tuvo la fortuna de ver un caso similar al mío. Así que ahí tenemos mucho trabajo que hacer, y cambiar las escuelas de medicina y decirle a los médicos, ustedes ahora tienen que aprender a utilizar herramientas tecnológicas, y ustedes tienen es que dedicarse a tratar bien a los pacientes y realmente a mejorarles su calidad de vida, y no a tratar de llegar a un diagnóstico específico, porque eso lo pueden hacer otras herramientas. Muy bien, ¿qué tanto de ese trabajo en innovación por parte de los estudiantes en la academia está enfocado al acceso que requieren en territorios donde hay la mayor dificultad de acceso en la periferia, y qué tanto responden también a
desarrollos para salud mental. Sí, bueno, ahí las herramientas que estamos creando, y creo que también lo decía el doctor Mejía ahorita, están creadas es para que cualquier persona en Colombia pueda acceder a ellas, no solo las de Bogotá. O sea, esto es un WhatsApp por el cual puedo hablar yo desde cualquier sitio, o esto es una página web donde cualquier médico en Colombia podría ayudarse para hacer ese diagnóstico. Así que creo que las herramientas deben estar disponibles para toda la población, no solamente para la élite que nos llega aquí a Bogotá a un superespecialista. Como decía ahorita el doctor Moscoso, conseguir una cita con un endocrinólogo pediatra es muy difícil, con un genetista también. Así que necesitamos acercar con la tecnología que todas las personas en todo el territorio tengan acceso a ella y puedan beneficiarse de ella. Doctora Carolina. Bueno, yo voy a hablar un poco desde la academia también y la preparación que estamos teniendo con nuestros estudiantes, y precisamente en nuestro programa, que es el programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, los estudiantes al final de su carrera no tienen una tesis, como es muy tradicional, sino tienen algo que se llama un proyecto de diseño. Y ellas en ese proyecto de diseño tienen que ir desde la observación de la necesidad, que inculcamos que sea una necesidad nuestra, local, y ojalá de difícil acceso en regiones remotas, y luego llegar hasta el prototipado funcional de esa necesidad, incluso con un pequeño modelo de negocio, porque está enfocado en que al final los que crean y quieran seguir en emprendimiento puedan continuar en ese proceso habiendo tenido esas herramientas. Entonces, como bien lo decía el doctor Sarante, va desde los primeros semestres, luego va un recorrido por investigación de diferentes líneas que incluyen inteligencia artificial, imágenes diagnósticas, y para esto es muy importante que se tenga en cuenta que todo lo experimental ha generado esos datos que hoy en día existen para lograr automatizar con inteligencia artificial. Y la otra cosa es pensar en el futuro. Hay otro proyecto que se llama Colombia VAC, en donde está la empresa Becol, en donde está el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio y diferentes universidades que estamos vinculadas, es con la educación, con generar esta necesidad de temprana, porque estamos en ese proceso de producción de vacunas, como lo mencionabas, pero hay que capacitar, hay que tener personal disponible para que haga ese trabajo cuando exista esa planta que se está mencionando, que se está trabajando con la empresa Becol, y que también hay otra empresa que es un emprendimiento que se llama Baxtera, en donde también están enfocados en la producción de vacunas locales. Entonces, yo creo que eso va desde nosotros, la responsabilidad de ver esas nuevas necesidades que puede que todavía no existan, como mencionaba muy bien el doctor Mejía, esta lista de 10 cosas que probablemente son futuristas, pero que vienen acercándose. Y en eso hay otra línea de investigación en la universidad, que es de bioimpresión 3D. Y hemos tenido patentes también en el desarrollo de los materiales. Entonces piensen que impresión 3D la conocemos ya casi todos, materiales termoplásticos que les damos esta forma tridimensional, pero la bioimpresión es imprimir tejidos vivos, es empezar con modelos, que es lo que hoy en día se puede hacer, con el futuro pensando de la donación de órganos producida con las propias células del paciente. Entonces, eso es tecnología que se piensa a futuro, pero que tenemos que empezar desde ya a motivar a los estudiantes a que sepan que eso existe y eso cómo funciona y qué hay que tener en cuenta para poder desarrollarlo localmente. Sí. Me pregunto si va un poco de la mano la innovación y los desarrollos conociendo las necesidades poblacionales. Ahí, digamos, pienso, en Colombia, ¿cuántas personas requieren diálisis? ¿Hasta qué punto el reconocimiento de las necesidades poblacionales están siendo tenidas en cuenta para desarrollar los dispositivos o los avances, la innovación y responder a eso? Sí, yo creo que eso es muy importante. Entonces, voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo es, por ejemplo, la distribución del suero antiofídico, que pues nosotros no pensamos mucho en ello. Es un problema, no hay fácil acceso al suero. Pues tenemos una gran cantidad de diversidad en serpientes venenosas, y entonces desde los grupos de investigación lo que han hecho es cómo mejoramos esa distribución y cómo se hace esta red
para que cuando haya una emergencia, pues el paciente pueda tener acceso a ese suero antiofídico. Y la otra necesidad nació de un estudiante y tal vez de un problema propio, y están trabajando, tienen ahorita una startup pues que es de su grupo de proyecto de diseño de final de carrera, que se llama, ART, se llama ART, y es porque el estudiante tenía temblores. Cuando iba al laboratorio, iba a utilizar sus herramientas, empezaba a temblar y se da cuenta que no era algo normal. Identificaron que era temblor esencial y diseñaron un guante con unas presiones, unos sensores para detener el temblor esencial, y ellos lo proyectan hacia las enfermedades como, neurodegenerativas como Parkinson, para detener un poco el temblor de estos pacientes. Entonces hay diversidad de propuestas que hacen los estudiantes y los profesores en sus grupos de investigación, que creo que impactan definitivamente pues nuestros problemas locales y a veces también globales. Sin duda. Doctor de Johnson & Johnson, me gustaría preguntarle un poco por la sostenibilidad social y ambiental. ¿Cómo se trabaja en innovación en salud garantizando esa sostenibilidad ambiental? Gracias. Bueno, comentamos acá que uno de los retos que tenemos hoy es el envejecimiento de la población. Es verdad, pero esto también es un orgullo de saber que contribuimos tanto para que hoy se viva más y mejor. Y hay muchos ejemplos. Cáncer, 75% casi de la reducción de la mortalidad fue dada, perdóname, de las enfermedades en general fue dada por innovación. 23% en cáncer fue dada por innovación. Entonces, cuando innovamos también tenemos no solo las ventajas que son más claras a los pacientes, pero un paciente que vive más también trabaja más, genera más riqueza a nuestros países. Por ejemplo, la inacción es algo presente. 15% de los trabajadores se retiran más temprano justamente por malas condiciones de salud. Entonces, cuando hablamos de acción y cambiamos un poco la perspectiva, que sea un costo, que sea una inversión, que cómo ayudamos de manera general al crecimiento, al desarrollo del país, y de una manera, un diálogo muy transparente, con el mismo propósito, que creo todos acá, tienes el paciente al centro. Logramos traer esta innovación de una manera temprana, contribuir con desarrollo, como comentamos acá, tener esta posibilidad que los jóvenes estén cercanos de la innovación, traer estudios clínicos. Hoy tenemos cerca de 700 pacientes acá en Colombia en estudios clínicos, 26 centros en Antioquia, en Cundinamarca. ¿En estudios clínicos de qué tipo? Cáncer, enfermedades inmunomediadas, sistema nervioso central, como Alzheimer, como depresión. Eso genera que un profesional de salud colombiana esté acerca de las innovaciones mundiales más críticas muy temprano. Eso ayuda en desarrollo y en la contribución también del conocimiento en el país. ¿Esos pacientes están siendo tratados a través de Johnson & Johnson en instituciones clínicas o dentro de los laboratorios de ustedes, o cómo funciona? Hacemos parcerías con hospitales, con instituciones clínicas acá en Bogotá y por todo el país. Y no solo garantizamos el tratamiento de esos pacientes, es decir, asumimos todo el costo que debería ser en su modelo de mercado privado o del gobierno, asumimos todo esto y garantizamos este tratamiento por toda la vida del paciente. Muy bien. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes cuál sería el último mensaje que enviarían para lograr seguir avanzando en ese punto. Por ejemplo, al doctor Mejía, hoy usted decía, toda la reforma que estamos pretendiendo a este sistema de salud, pues va a ser inane realmente, porque no va a funcionar en 5 años o en 10 años. ¿Hacia dónde debería y dónde se imagina usted que esta reforma debería ir? Bien, esta pregunta es súper interesante. Les voy a dar 3 datos para que reflexionen. 1. Colombia tiene 2.5 médicos por 1000 habitantes, muy por debajo de los estándares internacionales, y de esos 2.5 la gran mayoría son médicos generales. Tiene 1.6 enfermeras por 1000 habitantes.
El estándar internacional se acerca a 10 y enfermería es súper fundamental en todo lo que es recuperación de la enfermedad. Y tiene 1.7 camas por 1000 habitantes, también muy por debajo de todos los países de la OCDE y países que van en vía de desarrollo. Eso será imposible de superar con los recursos actuales de un país pobre como el nuestro y que va en desarrollo, pero sí es posible de acercar todo eso con tecnología, con innovación. Eso es lo que debemos hacer. En verdad, entender que la tecnología, que la innovación, soluciona problemas sociales, soluciona problemas económicos, que es para, en últimas, todo lo que la sociedad trabaja, para ser más productiva y crecer más. Ese sería mi mensaje. Creer que la innovación, la tecnología, es costo-beneficio para un país que tiene tantas dificultades en los temas de salud. Muy bien. Yo voy a retomar su primera pregunta. Un ejemplo que me parece que podríamos tomar es Brasil. Con el tema de terapia génica, que es tal vez una de las tecnologías más interesantes y que seguramente va a llevarse más de la mitad de las terapias en el futuro, son muy costosas. Un tratamiento puede costar $2 millones para un paciente. Brasil, ¿qué hizo? Dijo, ahora la plata de investigación se la voy a poner a los institutos de investigación de Brasil para hacer producción local. Y no solamente para ayudar a sus pacientes, sino luego para comercializarla en todo el mundo. O sea que yo creo que el mensaje aquí es, nosotros tenemos que cambiar el chip y empezar a ver la innovación como que sí somos capaces de solucionar los problemas nuestros y sí tenemos capacidad. Mi mentor, que fue el doctor Jaime Bernal, que fue genetista, siempre me decía, lo que hace falta no es plata, lo que hace falta son buenas ideas. Las buenas ideas traen recursos. Y aquí hay que hacer innovación no solo en tecnología electrónica, digital, inteligencia artificial, sino también en economía y en modelos de salud. Y tenemos que inventarnos la solución para que este modelo de salud que tenemos pueda realmente lograr salir adelante. Daniel. Un mensaje final es, invertir en salud no solo genera una ventaja a los pacientes, pero genera bienestar, genera este desarrollo del país, posibilita que Colombia sea este hub de innovación que tanto queremos. Una vez que formemos este ecosistema, tengamos estas alianzas bien formadas y logremos que la innovación llegue a los pacientes, la innovación deja de ser algo abstracto que hablamos pero sin materializar y pasa a ser de verdad un mecanismo de transformación real a los pacientes seguramente, pero a toda la población y al país. Carolina. Bueno, yo creo que con todo lo que han mencionado es importante pensar en la determinación. Yo creo que la falta de recursos, como bien lo decían, no es una excusa. Las capacidades, las personas preparadas las tenemos y yo creo que pensar en toda la cadena. Entonces, desde el prototipo, desde el proceso de producción hasta las soluciones hacia los pacientes, y la innovación está en todas partes. Entonces, algo muy sencillo, no tiene que ser necesariamente la cura del cáncer, es innovación y puede impactar, como lo mencionan acá, a nuestro país, a los pacientes, de una manera que va a mejorar el sistema de salud y la calidad de vida de ellos. Entonces yo creo que tenemos que seguir todos quienes estamos involucrados determinados a sacar este proyecto adelante, a involucrar y a cambiar el chip de que sí podemos innovar y sí podemos producir en Colombia estas soluciones de calidad. Pues a ustedes gracias, gracias a los Muchas gracias. panelistas y gracias al auditorio.